Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Éxito. Hoy vamos a conocer la historia de Jorge Ferray, un emprendedor relacionado con el entretenimiento, uno de los precursores de las salas de escape en nuestro país. Acompáñennos, que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Bueno, Jorge, antes de convertirte en un emprendedor de entretenimientos, ¿qué hacías? Bueno, en realidad vengo de una familia donde mi papá era comerciante, se dedicaba a vender autos usados y bueno, empecé desde muy jovencito, 15 años, a ayudarlo a él. Después quise ser emprendedor igual que él y me dediqué por cuenta propia a vender autos hasta que en el año 1992, con la que hoy es mi compañera, éramos muy jovencitos, novios, y decidimos hacer un viaje a Europa. Vendí todos los autos que tenía, viajamos, estuvimos como 2 o 3 meses en Europa y ahí me gustó principalmente los bares, así tipo pubs, bailables, que había en España principalmente, que era como, viste, que decían de salir de tapas o iban de un bar a un bar y en cada lugar había como, en una época de los que estaban en auge los pubs, y volví a vender los pocos autos que me quedaban, a mi viejo le pedí guita prestada y puse un bar temático. Fue el primer negocio que tuve, un pub, se llamaba El Monasterio. Estaba en el barrio de Coglan, yo soy de Villa Urquiza, estaba cerca de mi casa y era en Monroy y Tronador. Y era un lugar que estaba ambientado como un monasterio, una casona antigua de 3 pisos, bastante grande para lo que era una casona de esas bastante señoriales del barrio de Coglan. Y lo ambientamos como un monasterio, estábamos todos vestidos de monjes, en las barras, en la puerta. Y era un pub que principalmente pasaba rock. En esa época estaban de moda lugares de rock como Majadahonda, Margarita, el Roxy. Y bueno, este lugar también pasábamos principalmente rock internacional y nacional, música así, cachengue, lo que se dice hoy cachengue, que era música divertida. Y arriba tenía un canto bar, eran 3 pisos. Y bueno, me fue muy bien con eso y a partir de ahí empecé a incursionar en lo que fue el rubro del entretenimiento nocturno. Tuve 2 o 3 discotecas más, algunas en la costa atlántica, tuve también en el barrio de Almagro. Estamos hablando de que eran 3 pistas, un restaurante, y cuando pasó lo de Cromañón, ahí es como que ese lugar no pudo volver a abrir. Tuvimos una crisis, 70 personas sin trabajo, hubo una cuestión política más que un tema técnico. Armamos una sociedad ya relacionada con el entretenimiento de día, que lo que hizo fue traer a la ciudad de Buenos Aires el paintball. Y bueno, lo empezamos haciendo en un área así descubierta y grande que tenía el predio del club y que formaba parte del lugar bailable. Y después, al poco tiempo, nos mudamos al Club Centro Naval para ya hacer un emprendimiento en un lugar más abierto, más grande, más boscoso, digamos. Y empezamos a desarrollar en lo que era la discoteca otras opciones de entretenimiento, como fue Laser Games, que lo abrimos eso en el año 2007. Recordemos que Cromañón fue diciembre del 2004. Y después abrimos Escape Games. Creamos también unos parques de aventura, un concepto de parques de aventura con puentes tibetanos, paredes de escalar, pero bajo techo. Primero fue Trepark en el Club Ciudad de Buenos Aires, donde también existía previamente una discoteca, un lugar bailable que también cerró en Cromañón, que se llamaba Folia, y después abrimos en Flores Aeropark. Y con respecto a lo que es Escape Games, bueno, nos pudimos expandir rápidamente porque había mucha gente que pedía franquicias, o sea, pedía participar del negocio. Entonces, lo sumamos como inversores, no con un esquema de franquicia, sino con un esquema de alianza, una especie de sociedad al 50%, donde nosotros poníamos el know-how principalmente y el inversor ponía la mayor parte de la inversión.
y así nos pudimos expandir rápidamente. Creo que llegamos a tener 12 locales. Creo que hay 9 acá en Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos uno en Bariloche, uno en Salta y tuvimos uno en Santiago de Chile que no pudo soportar el estallido social y atrás la pandemia y cerró. Del entretenimiento de los boliches, llegás al paintball, llegás al laser shots, que eran todas cosas mucho más comunes. ¿Cómo llegás a sala de escape? Nosotros teníamos una productora, empezamos a hacer eventos para empresas. ¿Por qué? Porque cuando hicimos paintball vimos que venían empresas a hacer sus eventos corporativos, jornadas de integración, actividades recreativas o lo que ellos llaman, las empresas llaman team building, que es trabajo en equipo. Son actividades que sirven para que después algún consultor observe al equipo cómo trabaja y te dé una especie de bajada, una devolución que tenga que ver, que te pueda dejar alguna enseñanza para el día a día en el trabajo cotidiano. Entonces vi que había como una demanda de actividades no convencionales, así disruptivas, para el mundo de las empresas y creamos una productora de contenidos para eventos corporativos que hasta el día de hoy funciona, se llama PI, Eventos Políticamente Incorrectos, y hace contenidos para el mundo corporativo, para empresas. Empezamos a hacer contenidos todos los meses, en un momento nos quedamos sin ideas y una de las chicas que trabajaba con nosotros en la oficina, Diana, nos dice, che, mira, hay algo nuevo, es una sala de escape, tenemos que ver qué es. Bueno, entonces fuimos a visitar el lugar. Eran unos chicos que son de Rusia, Danil, que hoy somos amigos. Hubo 2 empresas que fueron las precursoras de traer este concepto de la sala de escape a la Argentina. Primero fue Roy y Cristian, que son de Eureka, y los segundos eran estos chicos de juegos mentales, que eran de Rusia. Bueno, nosotros fuimos ahí a San Telmo. La chica que nos recibió dijo con muy buen tino, nosotros dijimos, che, queremos ver el lugar donde se hace la actividad, y nos dijo, no, mira, esto yo te recomiendo, si tenés una hora, que hagas la actividad. Y bueno, la verdad es que me voló la cabeza. Estuve la primera media hora de brazos cruzados, era una temática de hospital psiquiátrico y bueno, no sabía qué hacer, me quedé de brazos cruzados, no quería tocar nada para no desacomodar, pensando que podía arruinar la lógica de la sala. Y bueno, volví enloquecido, junté a todos mis socios, nosotros somos 7 en total, y les dije, chicos, tenemos que hacer esto. Sentía que por el rol de productor y de que ya tener negocios de entretenimiento, podía hacerlo con un poco más de profesionalismo, más inversión, más prolijidad. Igual estaba muy bien lo que habían hecho los chicos. Al otro día fuimos todos los socios a jugar, jugamos las 2 temáticas que tenían en ese momento. Y volvimos y nos pusimos a construir en una de los sectores del lugar bailable que todavía no había sido afectado a esta nueva actividad de entretenimiento de día o de actividades recreativas. ¿Cuál fue la primera sala de escape y cómo surge la idea? En realidad nos embarcamos con todos, en ese momento éramos bastante kamikaze, y apareció también la oportunidad de alquilar un local en Bariloche. Un local que estaba muy barato el alquiler, estaba abandonado, era un hotel abandonado, y dijimos, che, acá para los estudiantes esto puede andar muy bien. Entonces, cuando todavía no habíamos ni construido la primer sala, ya habíamos viajado a Bariloche a ver este local para ver si lo podíamos alquilar. En uno de esos viajes a Bariloche surgieron las ideas de las primeras salas. Creo que ahí hablamos de hacer una temática de qué pasó ayer, de la película Qué pasó ayer. Después ahí surgió también la idea de la biblioteca de Nevirus, la de la herencia del tío Luis, que fueron como las primeras salas, y una sala más que después la terminamos haciendo mucho más adelante, a los 2 o 3 años, que era Catalepsia, que hoy está en la sucursal de Almagro. Cuando ya abrimos al público, las primeras temáticas que abrimos fue primero qué pasó ayer, a la semana abrimos las 2 herencias y después como al mes abrió la biblioteca. Las salas de escape se han convertido en una gran atracción a nivel mundial y es muy fácil saber por qué. Es una experiencia apta para grandes y chicos con salas de diferentes narrativas. Pero la construcción no es tan sencilla como parece. ¿Quieren saber cómo es la construcción? Presten atención. Bueno, mirá, cada uno tiene su librito. Nosotros dentro de lo que es nuestra sociedad tenemos 3 socios que se dedican a construir salas. Quizás yo soy el que más salas creó, pero hay otros que no se quedan atrás. Nosotros en total tenemos 50 temáticas.
yo creo que hice aproximadamente entre 25 y 30 y las otras 2 entre los otros chicos que son Marcelo, mi hermano, y Walter. Y cada uno tiene un método. Lo que sí nosotros teníamos claro después de haber vivido esa experiencia en juegos mentales era que se podía hacer como una generación más de salas, que era incorporando una historia previa, pero también metiéndole un guión adentro a la sala. Entonces, no es como una historia que te cuentan y te dicen, no sé cómo era, hospital psiquiátrico, te decía, quedaste encerrado en un hospital psiquiátrico y tenés que escapar en menos de 1 hora porque si no te toman como loco y ya quedás internado definitivamente. Era algo como una introducción muy pequeña, ¿no? Y después adentro, vos no había como un cierto relato de un guión o una historia para ir desandando los enigmas. Si bien los enigmas tenían una cierta aplicación a lo que era el mundo de un hospital psiquiátrico, es como que faltaba ese relato en los enigmas. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Primero una historia muy contundente y que después esa historia se continúe y si podíamos darle algún giro, como si fuese el guión de una película, un giro inesperado o alguna situación que no era lo que te habían contado inicialmente, bueno, incorporarlo a la historia. Tengamos en cuenta que esta actividad empezó en el mundo en el año 2007 aproximadamente. Hay 2 países que se disputan ser los creadores de las salas de escape. Uno son los japoneses y los otros creo que son los checos o los húngaros, y a partir de eso fue un éxito y se expandió rápidamente por el mundo. En Rusia, por ejemplo, fue tremendo, porque viste que los rusos son muy como científicos, sí, muy amantes de la matemática, de la astronomía, de los cálculos, de la ciencia. Entonces surgió como una actividad de emprendedurismo, pero muy personal. Entonces, a lo mejor una persona en el mismo garage de su casa armaba una sola temática, la atendía y vivía de eso. Cuando llegó ya a Estados Unidos o llegó a España o llegó a Argentina, ya fue algo más con un sentido más comercial y nosotros de entrada dijimos, para que este negocio sea sustentable tiene que tener como un mínimo de 4 salas y de ahí para arriba. Y hoy en día cada sucursal que vamos abriendo, ahora ya estamos un poco más tranquilos porque abarcamos mucho en Capital y bueno, decidimos parar un poco, pero a medida que fuimos abriendo sucursales cada vez fueron más grandes. Vamos a seguir conociendo un poco más de la historia de Jorge y vamos a indagar un poco más acerca de las salas de escape. ¿Cuál fue la primera sala de escape que abrió? Vamos a verlo. ¿Cuál fue la primera sucursal que abrieron? La casa matriz fue en Núñez, donde estaba este lugar bailable que se llamaba Millennium. Bien, y ahí tenían, cuando abrieron, ¿cuántas salas? Nosotros empezamos con 4 salas, de las cuales era una temática duplicada, que era la herencia del tío Luis, pero no dejaban de ser 2 salas. ¿Qué pasó ayer? Y la herencia y la biblioteca de Nevirus. Después de eso abrimos el juego del miedo, una 5ª sala, y ahora estamos por abrir una que tiene una temática escuela de magia o Harry Potter, como lo quieras llamar. Cuando abrieron esa casa matriz, la gente no sabía o no había mucha gente que conozca cómo eran los juegos de escape. Entonces, ¿cómo fue esa apertura? ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Cómo llegaba la gente ahí? Mira, como te dije, no fuimos los primeros. Primero existió Eureka, en el año 2014 creo que abrieron, en el 2015 abrió Juegos Mentales. Simultáneamente con nosotros abrieron los chicos de Salí del Molde, que hoy ya no están, pero están los chicos de Malasia que se quedaron con esa sucursal, pero ya había como 3 cadenas, y que no eran cadenas, eran primeros locales, y ahí nos sumamos nosotros. Pero ya había una comunidad de escapistas, lo que se dicen escapistas, muy chiquita, y el referente número 1, que era Maulo Alegre, que hoy está viviendo en España, nos vino a ver, le encantaron las salas y empezó a invitar un montón de gente y venía, acompañaba a los grupos que traía. La verdad que una pasión tremenda por esa actividad y bueno, nos ayudó muchísimo a difundir.
después de haber transitado muchos años en el rubro del entretenimiento, creo que las salas de escape son uno de los puntos más altos del entretenimiento, por la inmersión que se genera, porque es una actividad bastante exclusiva para un grupo muy pequeño, que no está sujeto a vaivenes climáticos, y la gente lo tomó como tal y rápidamente nos pudimos hacer conocidos. Y también rápidamente aparecieron primero amigos y después inversores que ya no eran conocidos a decir, che, quiero entrar en esto, quiero hacer esto, y ahí empezamos a abrir sucursales. Con amigos, muy amigos, abrimos la sucursal de San Telmo, con Ariel, y con Marcelo la sucursal de Saavedra. Y después ya empezaron a aparecer amigos de amigos, y con la que abrimos la sucursal de Palermo, después abrimos Almagro, Caballito, la de acá de Estudios, que es atrás del Paseo de la Plaza, abrimos en La Plata, bueno, Bariloche, que ya de entrada teníamos el local alquilado y la pusimos a funcionar. Quizás nos llevó como 2 años armar esa sucursal, una sucursal muy grande. Bueno, nos fuimos expandiendo, Villa Urquiza, nos fuimos expandiendo. Desde que abrieron la casa matriz hasta que abrieron la segunda sucursal, ¿cuánto tiempo pasó? No, nada. Nada. Nada, era 2016 abrimos la de Núñez y 2017 ya habíamos inaugurado San Telmo. Pensá que se abren de a una las salas, o sea, abrís la recepción y abrís una temática y después vas construyendo las otras, se van inaugurando de a una, y ya en ese momento que era furor, con la primer temática ya podías sustentar los gastos del negocio. Y la rapidez con la que armábamos la sala llevaba un tiempo, un promedio de 3-4 meses cada sala. Pero si vos ves todo lo que lleva una sala de escape, en lo que es equipamiento, dispositivos electromagnéticos, ambientación, técnica, sistema de cámaras, de monitoreo de cámaras, sistema de microfoneo, bueno, todo eso, la verdad que hicimos una producción bastante rápida, ¿no? Todo el desarrollo de la historia, de los enigmas. Desde el año 2006 la sucursal de Núñez no paró. Jorge apostó de lleno a las salas de escape, pero no fue tan fácil como él pensaba. Y el tiempo promedio son 3-4 meses. Sigue siendo lo mismo. Hemos tenido experiencias de acelerar. Tengo un récord de haber hecho una sala en 35 días. Pero fueron excepciones. La verdad que en general lleva mucho trabajo. ¿Cómo les pegó a ustedes la pandemia? Porque la pandemia es algo que nos afectó a todos y particularmente en actividades como, no sé, la gastronomía, lo que tiene que ver con el espectáculo, la gente estaba guardada y obviamente ustedes no podían funcionar. Entonces fue durísimo, nos encontró con un montón de empleados, nos encontró con 18 negocios funcionando y que de un día para el otro tuvieron que cerrar. Recuerdo que fue durísimo y pasamos por todos los estados, parecía la película del Día de la Marmota, porque de la depresión a querer hacer cosas, bueno, en un momento nos empezamos a activar, hicimos todo lo que hizo alguien en la pandemia, menos pan de masa madre, hicimos todo, vendimos líquido sanitizante, armamos unos robots con luz UV para el tema del COVID, también, bueno, y creamos salas de escape virtual, que nos ayudaron muchísimo porque empezamos a hacer un montón de eventos, principalmente empresariales y sociales, y vender juegos, salas de escape, que vos entrabas a un Zoom y compartías con un grupo de personas desde ese Zoom una pantalla común, y había un Game Master que te guiaba también y te daba pistas y te ayudaba a guiarte en la experiencia. Eran experiencias que hoy en día se venden también, las tenemos en venta, las tenemos en lo que es nuestra cartera de productos, y era una experiencia de 1 hora, igual que una sala de escape, pero desde tu casa. Eso nos ayudó muchísimo. Bueno, después vino la ayuda del gobierno con los ATP, los Repro, pero la verdad es que fue durísimo, una incertidumbre tremenda.
negocios que quedaron cerrados y que durante meses no podíamos pasar a ver en qué estado estaban las cosas. Bueno, fue una crisis, pero que después tuvo su recompensa, porque cuando salimos de la pandemia, todos los negocios de entretenimiento tuvieron un auge y nos permitió rápidamente recuperarnos económicamente, poder ayornar los negocios, acomodarlos en lo que era mantenimiento y todo eso, y bueno, y seguir expandiéndonos. Llega el año 2020 y con él llega la pandemia. Esto nos afecta a todos a nivel mundial, pero uno de los sectores más castigados fue la industria del entretenimiento. El emprendimiento de Jorge no estuvo exento y tuvo que lidiar con diferentes situaciones, entre ellas mucho más cuidado y una modalidad diferente de trabajo. Mi miedo era que se arme una guerra de todos contra todos. Y yo lo que hice fue armar muchos Zooms con los equipos de trabajadores que teníamos, diciéndole, chicos, esto va a pasar, no nos culpemos mutuamente. Estábamos en un momento en que no podíamos pagar todos los sueldos. Creo que las reservas que teníamos en ese momento nos duraron menos de un mes. Después empezamos a gastar reservas personales, pero tampoco eran muchas, porque nosotros veníamos de un buen pasar, pero buenos ingresos constantemente, entonces no teníamos necesidad de ahorro. Entonces, siendo relativamente jóvenes, nos íbamos de viaje, íbamos a comer, la gastábamos y no nos encontró bien fortalecidos con ahorros. Tenés que tener en cuenta que son economías de emprendedores y encima entre varios socios. Claro. Entonces no éramos ni millonarios ni ahora, ni antes, ni mucho menos, pero bueno, la verdad es que rápidamente se nos agotaron los ahorros y empezamos a tener que usar la imaginación, principalmente para sostener a la gente económicamente, y cuando no alcanzaba eso, hablar y decir, chicos, miren que esto no puede ser una guerra de todos contra todos, de esto vamos a salir, cuando salgamos se va a acomodar. Y ya te digo, yo valoro mucho la asistencia que el Estado dio a los emprendedores y a las empresas. Abrimos, primero la gente tenía mucho miedo de volver a jugar, nosotros empezamos a garantizar cuestiones sanitarias y después empezó a perder el miedo. También teníamos restricciones sobre la cantidad de personas que podían visitar el lugar, al principio eran no más de 10, bueno, y se empezó a abrir, y cuando se abrió fue tremendo, fue récord de, no sé, te diría un 50% arriba de cualquier histórico bueno que tuvimos. La gente estaba muy necesitada de recreación, de esparcimiento, se había cansado también de las plazas y de los espacios al aire libre, y la verdad que reaccionó muy bien a este tipo de lugares. Tuvimos una época muy buena y después se normalizó. Y en esa normalización la verdad que estuvimos bien. Nosotros siempre tomamos los negocios como una prioridad porque son nuestra fuente de vida. Nosotros somos clase trabajadora, nos reconocemos como eso y lo único que no tenemos que matar es nuestro trabajo. Entonces la prioridad la tiene el negocio y después de eso vemos qué se puede repartir y qué podemos darnos como algo para nuestra vida particular. Y me dejaste la pregunta servida. ¿Cómo es emprender en Argentina? Yo creo que emprender en la Argentina es desafiante porque el argentino es muy creativo, entonces vos tenés que ser más creativo que todos los demás. Digamos, en algunos casos frustrante, pero si uno lo hace con cariño y con pasión y ve que cada situación así crítica puede llegar a traer una oportunidad, así como dicen esa frase que parece de sobrecitos de azúcar, pero que atrás de cada crisis hay una oportunidad. Yo creo que si uno se enfoca en decir, bueno, espera, está saliendo esto mal, pero veamos, y no le pierde pisada al negocio, es muy lindo emprender en Argentina. Porque uno puede emprender en lugares donde haya mayor poder adquisitivo, pero el mayor poder adquisitivo también hace que jugadores grandes del mercado te vengan a jugar de igual a igual.
Acá en Argentina quizás los jugadores grandes del mercado todavía no se animan a entrar en el mercado del entretenimiento o les parece un chiquitaje. Entonces cualquier emprendimiento que vos puedas hacer de manera artesanal y original te da una verdadera oportunidad. Ya conocemos la historia de Jorge y la genialidad de las salas de escape, pero ¿por qué funcionaron tan bien? Es una buena pregunta. Como te digo, creo que es uno de los puntos más altos de lo que es el entretenimiento por la inmersión. Y porque es un entretenimiento para adultos, principalmente. Nosotros entendimos, después de un tiempo de estar en el mercado del entretenimiento, que los chicos son como que aspiran a hacer lo que hacen los grandes. Entonces vos podés llegar a tener un negocio para chicos muy próspero, pero más próspero va a ser si la actividad que vos haces es una actividad para adultos y la adaptás a chicos. Entonces ahí se te abre todo el mundo. Es lo que nos sucedió a nosotros, que en realidad era una actividad que hacía que los adultos vuelvan a ser chicos de una manera muy inmersiva, pero a su vez que los chicos digan, che, esto lo quiero jugar. Entonces pusimos un límite a la edad que realmente tenía que ver con la posibilidad de resolver la sala, que fue 14, 15 años, y después lo abrimos a familias con la participación reglamentaria, digamos, de adultos dentro de un grupo ya más diverso, donde puedan estar incluidos chicos de 9, 10 años. Y siempre funcionó bien. Repasamos un poco, tienen paintball, tienen laser shots y qué cosas más. Bueno, parques de aventura, como te dije, Trepark y Aeropark. Ahora salimos con Metapark, que son los lentes de realidad virtual, que es un concepto más sencillo, más fácil de copiar y todo, pero nosotros lo armamos de una manera que sea muy accesible para el público y que pueda vivir una experiencia como un paso previo a lo mejor a comprarse un equipo. Y uno no tiene que hacer a lo mejor un emprendimiento para toda la vida, sino un emprendimiento para una cantidad de años que te permitan recuperar una inversión, tener un ingreso por un tiempo y transformar ese emprendimiento en un ingreso como clase trabajadora, pero bajo tu control. Háblame un poco de el café tan especial que abrieron, donde uno puede sacarse fotos poco convencionales. Sí, ese lugar, la verdad que surgió un poco por casualidad. Y eso también es una cosa para que los emprendedores tengan en consideración. Vos vas a abrir un modelo de negocio que lo vas a armar vos, va a ser tu hijo. Y ese modelo de negocio quizás tiene mucho que ver con el local que vos alquilás. A la salida de la pandemia, mi abogado, que es amigo aparte, Gustavo, tenía un local en alquiler. Era un edificio donde tiene sus oficinas y abajo un local que no lo podía alquilar. Y me dice, Jorge, vos que estás con un montón de cosas, ¿por qué no me lo alquilás? Ibas por la calle Florida, toda la vereda que daba a ponerle a la 9 de julio, todos los locales en alquiler, estaba todo cerrado. Digo, pero Gustavo, esto está detonado, todavía no había llegado el turismo, porque si bien el país estaba muy barato en dólares, estaba para que se venga el turismo en bandadas, pero el turista, hasta que se entera que Argentina está barato, planifica el viaje y todo, lleva un año quizás. Entonces lo hice como emprendimiento familiar, mi hijo está estudiando una licenciatura en gastronomía, entonces hagamos una experiencia en el mundo de la gastronomía, no soy gastronómico, es muy distinto el mundo del entretenimiento, si bien nosotros organizamos cumpleaños o eventos con gastronomía, no es lo mismo que tener un lugar con una carta abierta. Entonces bueno, dijimos vamos a esto y cuando vimos que era un lugar muy grande, dijimos cómo lo podemos achicar para que no sea un lugar lleno de mesas y sillas, semivacío. Entonces habíamos hecho un viaje para ver a mi hija que está viviendo en este momento en España con la familia y ahí vimos que estaba este concepto de selfie museum, que son lugares donde vos pagás una entrada para sacarte fotos
en un montón de escenografías disruptivas, muy bien ambientadas, preparadas. Pero dijimos, che, ¿y si incorporamos un bar y que la gente pueda entrar, consumir gastronomía y de regalo llevarse las fotos? Estamos en el microcentro. Bueno, dale, probemos. Se veía venir que el turismo iba a subir, pero no estaba todavía, no se había concretado. Y bueno, nos pusimos con ese proyecto. Quisimos vincularlo también con un tema de la argentinidad, porque estábamos en el microcentro. Si nos visitaban turistas que vean un poco de la argentinidad, entonces metimos, viste, todo el tema del mundial, que estaba muy fresco, Mafalda. Después tenemos así como cuadros con Borges, Estela de Carlotto, Favaloro, Olmedo, bueno, todas las personalidades argentinas. Y aparte le metimos entretenimiento y cuestiones así, sets que tengan que ver con el mundo, ¿no? Los Simpsons, Harry Potter, el mundo de la revista Vogue, Barbie, Ken. Bueno, y armamos una cosa así que fue mucho más aceptada de lo que eran las expectativas que nosotros teníamos. Hay que tener en cuenta que se viralizó por redes y eso nos dio una difusión muy amplia, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior, en el extranjero. Y bueno, la verdad que terminó siendo un éxito, superó nuestras expectativas. Nosotros habíamos percibido en uno de los locales, que son los parques de aventura, habíamos armado como unas pasarelas y los padres se metían en las pasarelas a sacarle la foto a los hijos con el arnés y el casquito cruzando un puente, por ejemplo. Ahí nos dimos cuenta que estábamos en una época donde la foto valía más que la experiencia. Llegó el momento de saber cuál es el consejo de Jorge para los que se animan a emprender y también de saber qué significa para él el éxito. Primero que piense primero, muy importante, la sustentabilidad del negocio. Que no se mande a hacer, que labure, pero antes de poner el primer ladrillo, que labure la cabeza, que haga y que no se quede corto con el emprendimiento. Sobredimensionarse con ideas, no importa el espacio, meter todo, jugar todo lo que se pueda, no hacer locuras, no gastar de más, primero planificar, después gastar, después trabajar y buscar los costos, porque el único momento en el que vos vas a poder manejar los costos más allá del éxito o no del emprendimiento es en el montaje. Después yo creo que hay que enfocarse más en generar, o por lo menos es mi librito. A mí me gusta generar. Si yo una vez que armé el negocio, lo armé con una inversión baja, con un alquiler sustentable, o sea, armé un buen proyecto que con un funcionamiento básico lo puedo sostener en el tiempo hasta que el lugar sea aceptado, ya tengo el primer puntapié dado. Ahora, una vez que estoy con el negocio operando, no sé si es tanto ahorrar, es más generar. Todos medimos el éxito diferente, cada uno con su propia vara. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito tiene que ver más con lo que vos proyectaste y el resultado sobre lo que proyectaste que la dimensión que tiene ese éxito. Porque si vos, generalmente lo que pasa cuando algo funciona bien es que quedás insatisfecho porque lo que armaste no estaba escalado al éxito que tuviste. Entonces generalmente en lo que es el emprendimiento en sí te quedás corto en el medio del éxito. Entonces lo que hay que saber es que lo que vos armaste es algo chico y si ese chico funcionó más de lo esperado, ya es un éxito. Para mí el éxito, por supuesto que no tiene nada que ver con el dinero. O sea, nunca busqué hacer dinero en un negocio. Siempre lo que traté de buscar es la satisfacción del público. El dinero va a llegar solo y puede pasar, como en algunos casos, de que vos logres la satisfacción del público, pero el negocio no esté preparado para generar una cantidad de dinero que te pueda justificar el esfuerzo, ¿no? Entonces lo que vos pensaste para satisfacer una demanda, si es aceptado, para mí ahí está el éxito.
Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.